Bien, amados, bendiciones del Eterno para todos ustedes. Gracia y paz sean dadas para su familia. Esta es la iglesia Ministerios Río de Vida, una iglesia sana y de propósito. Les habla el apóstol Emerson Espinosa y para mí es un honor, es un privilegio poder conectar con los hijos de la casa. Yo sé que es un tiempo de bendición donde no solamente la vamos a recibir, sino que también vamos a ser instrumentos de Dios para bendecir a otros. Hemos abierto un espacio, un paréntesis en la serie de estudios bíblicos de la Escuela de Formación que dirige nuestro amado hermano y pastor Anastasio Medina. Y vamos a estar compartiendo con ustedes durante unas semanas una palabra poderosa que yo sé que si usted le presta atención y la pone en práctica, va a ser altamente bendecido. Una de las cosas que me agradan de la Escritura es que cuando nos adentramos en la tradición del pueblo de Dios de Israel, dentro de su cultura, siempre tratan de que todo se encamine hacia el estudio de la palabra del Señor. Pero no dejan el enfoque solo en el estudio, sino que damos gracias porque tú nos has revelado la palabra, número uno. Número dos, estudiamos la palabra que tú nos has dado. Y número tres, ponemos en práctica esa palabra que hemos estudiado. Y bajo ese espíritu es que vamos a estar navegando durante estas semanas tratando el tema del carácter en los hijos de Dios. Es muy importante en el tiempo en el que nos encontramos que podamos mandar un mensaje al mundo de que realmente somos hijos de Dios. Así es que yo le animo a que usted pues involucre a otras personas en este estudio, en esta serie de estudios que vamos a tener, y que usted pues comparta la bendición a la cual el Señor le ha dado acceso. Amén. Yo tengo aquí a mi mano izquierda el en vivo para poder ver los mensajes. Ustedes saben que uno entra en una edad donde ver los mensajes desde lejos se complica un poco. Dice aquí un saludo, déjame ver. Félix de la Cruz, Centro Cristiano. Oh, bendición, Pastor Félix, un abrazo grande. Bien, yo quiero que tomemos como fundamento de la clase del día de hoy, de la impartición del día de hoy, un texto bíblico muy conocido, una enseñanza que el apóstol Pablo le impartió a su discípulo amado, a su hijo espiritual Timoteo. Aquellos que siempre nos respaldan a través de la transmisión pueden, además de ir poniendo los puntos en el chat, pueden también copiar los textos bíblicos, las referencias bíblicas que vamos a ofrecerle. Y vamos a iniciar con la segunda carta del libro de Timoteo, de la carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué quise empezar por este texto bíblico? Porque es importante que entendamos que toda la escritura es inspirada por nuestro Dios. Para muchas personas, la Biblia es un simple libro o una simple colección de libros, como he escuchado yo a muchos decir, escrito por hombres, que es imposible que sea el libro catalogado como el libro de Dios. Sin embargo, cuando estudiamos la palabra del Señor y nos dejamos trabajar por ella, nos vamos a dar cuenta de que Dios siempre ha tenido la intención de revelársele al hombre
Es decir, Dios siempre ha tenido la intención de darse a conocer a los hombres para que el hombre lo entienda. Y no solamente que lo entienda, sino para que el hombre pueda disfrutar de la intención del plan de Dios, de la intención de Dios de tratar con él, para que el hombre viva la vida plenamente. Cuando hablamos de revelación, yo sé que los hijos de la casa manejan estos términos, sin embargo, muchas personas quizás van a ver este video después en diferido. Es importante que usted sepa que por definición, una definición llana de revelación es la propia manifestación del carácter, de la voluntad y de la presencia de Dios. En otras palabras, cada vez que Dios manifiesta a los hombres su carácter, su voluntad o su presencia, estamos ante una revelación. El segundo punto que quiero señalar es la inspiración. Cuando hablamos de inspiración, nos referimos a ese soplo o a ese aliento que Dios imparte sobre un hombre o sobre una mujer para que pueda escribir o pueda hablar la revelación que ha recibido, sin dejar de lado el carácter propio de quien está escribiendo o de quien está hablando. ¿A qué nos referimos con eso? De que Dios nos va a usar tal y como somos. Todos podemos, ante un mismo hecho, tener una cosmovisión, una apreciación o una interpretación de lo que Dios nos ha dicho, pero a la hora de nosotros poder transmitir eso que hemos recibido, le vamos a dar el toque personal de cada uno. Y eso es lo que ha pasado cuando hablamos de que la Biblia es la palabra de Dios y que toda ella es inspirada por Dios. Dios tuvo un trato con hombres a los cuales le mostró el plan que él tenía, la intención que él tenía, pero no dejó de lado las características que cada uno de ellos tenía para poder expresar la verdad revelada. Cuando hablamos entonces de iluminación, tenemos que entender que la iluminación es la actividad propia del Espíritu Santo mediante la cual el que recibe el mensaje puede entender la esencia del mensaje transmitido. Por esa razón, muchas personas estudian la Biblia y no reciben la iluminación y por lo tanto no pueden entender lo que la Escritura les está enseñando. Toda la Escritura es inspirada por Dios y dice que es útil. ¿Útil para qué? Es de provecho para, número uno, para enseñar. Cuando hablamos de que la Escritura es útil para enseñar, lo que nos está diciendo es que a través de este texto sagrado podemos encontrar los principios que nos ayudan a caminar de forma correcta. Repito, cuando la Escritura dice que nos enseña, nos está mostrando, nos está evidenciando aquellos principios divinos que nos van a permitir vivir la vida de acuerdo al estándar de nuestro Dios. Número 2, dice que la Escritura también es útil para redarguir. Y redarguir tiene que ver con confrontación. Pero la confrontación no vista desde el punto de vista de agresión, sino que la Escritura tiene como propósito poder hacernos ver aquellas áreas oscuras en nuestras vidas
que tienen que ser expuestas para que posteriormente sean corregidas. A muchas personas no les gusta esto, pero damos gracias al Eterno que se nos ha revelado y no solamente nos ha mostrado los principios de vida, sino que también a través de la misma palabra podemos identificar aquellas cosas que no están dentro del diseño del Señor y podemos entonces trabajar para el tercer punto, que es corregir. ¿Qué quiere decir la Escritura cuando habla de que la Biblia es útil para corregir? Nos está diciendo que no solamente nos muestra lo que tenemos que modificar, sino que nos dice cómo. Cuando usted a una persona le señala una conducta mala, pero no le dice cuál es la conducta correcta, usted lo está amonestando, pero no lo está corrigiendo. Y finalmente dice que la palabra de Dios es útil también para instruir. Y la palabra instruir lo que nos dice es que ella está al alcance de todos aquellos que quieran ejercer la práctica de una forma guiada. Repito, la instrucción de la palabra de Dios viene dada en que ella misma, como es vida, tiene la capacidad de que en la práctica, por medio de su espíritu, yo poder recibir la guianza que yo puedo estar necesitando. Cuando vemos todo esto en conjunto, nos damos cuenta que con razón el apóstol Pablo termina estos textos bíblicos diciendo que es útil para todas estas cosas con el propósito de que el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo sé que muchos de ustedes quizás se preguntarán, entonces la Biblia no enseña, ni redarguye, ni corrige, ni instruye al que no es de Dios. No es eso lo que la Escritura quiere decir. Cuando la Escritura dice enfáticamente, con el fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, nos está dejando un requisito implícito. Y ese requisito implícito tiene que ver con la voluntad del hombre. ¿Cómo puedo yo enseñar a aquel que no quiere ser enseñado? ¿Cómo puedo redarguir a aquel que cada vez que usted le muestra lo incorrecto que está haciendo, se levanta en contra suya? ¿Cómo puedo yo corregir a aquel que no acepta una corrección? ¿Y cómo puedo yo guiar a aquel o aquella que no se deja instruir? Recuerde lo que dijo el Santo Maestro en una ocasión. Si alguno quiere venir en pos de mí, es la voluntad del Padre que todos nos acerquemos a Él. Sin embargo, nos deja bien claro de que la intención del Padre nunca ha sido obligarnos a estar con Él, aunque su corazón desea que estemos con Él. La intención del Padre siempre ha sido que de forma voluntaria nos acerquemos a Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. Si mi memoria no me falla, porque ese no lo tenía anotado aquí. Así es que todo esto viene dado para que entendamos que si nosotros nos mantenemos con una perspectiva bíblica ante todos los panoramas que se nos puedan presentar en la vida, nosotros vamos a ser bendecidos. Así que yo quiero que usted comparte esta palabra. Yo quiero que usted tome nota, que usted sepa que Dios desea que tu corazón esté presto para recibir la enseñanza, la corrección, la instrucción y, ¿por qué no?, cuando te toque ser redarguido, lo puedas asumir con humildad.
¿Por qué hago esta introducción si nosotros vamos a hablar del carácter en los hijos de Dios? Yo quiero que usted entienda que el que seamos perfectamente entrenados para toda buena obra implica que reflejemos el carácter de Dios. Lastimosamente, muchas personas se enfocan en diferentes aspectos de la vida espiritual y descuidan aspectos tan importantes como el carácter de Dios. Como dicen por ahí, para muestra un botón, en la Escritura, yo siempre he podido notar que en cada escenario y en cada situación, Dios muestra que es un Dios de carácter. Y si lo ha mostrado en el pasado y lo está mostrando en el presente, es que nosotros tenemos que entender que a futuro también tenemos que mantener nuestro carácter a la altura de un hijo y usted de una hija de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, pero es importante que usted entienda que hay elementos que son necesarios para que el Espíritu Santo pueda desarrollar esa obra en cada uno de nosotros. Número 1, estudiar y escudriñar las Escrituras. No podremos recibir la revelación de Dios si no buscamos las cosas que son de Dios. A veces nos desesperamos porque estamos en una situación quizás difícil, pero no nos damos cuenta de que en medio de esa desesperación no nos damos cuenta de que no hemos agotado los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance. Por esa razón es importante que usted sepa que yo sé que todo el mundo maneja esta información. Dios le dio los 10 misbot o los 10 mandamientos al pueblo. Fui lejos. Fui muy lejos. Sin embargo, cuando nos adentramos en el estudio de la palabra del Señor, necesariamente tenemos que ir a aspectos del origen de nuestra fe. Es necesario que vayamos a las raíces de nuestra fe. Cuando nos vamos a las raíces de nuestra fe, me estoy yendo muy lejos, nos vamos a encontrar, o quizás usted ha escuchado, de que el pueblo de Israel, el que practica, el que tiene a Hashem, el que tiene a Dios, el que tiene a Jehová, el que tiene a Yahvé, el que tiene al Ein Sof como lo máximo, como el Dios y creador, usted se va a dar cuenta de que hay 613 mandamientos. Entonces, sí, pero Dios mío, ¿y de dónde salieron todos estos mandamientos? ¿De dónde salieron estos 603 si fueron solamente 10? Es bueno que notemos que muchas veces cuando en un estado se promulga una ley adjetiva, es necesario que posteriormente se diseñe una especie de reglamento que pueda explicar la intención de la ley adjetiva, pero también que pueda dar una idea a la interpretación y cómo llevar a cabo el cumplimiento de esa ley. Bueno, con el permiso del pastor Kenny y la pastora Stephanie, que están por ahí conectados, no pretendo, y Laura, dar clases de derecho, pero agarre más o menos la idea. Dentro de la cultura existe la halajá, que la intención noble, digo intención noble porque en todo donde usted encuentre a un ser humano, habrá alguien que dañará el asunto. Tiene como intención proteger o crear un cerco alrededor de la Torá, alrededor de la Escritura, para evitarte tropezar. Y cuando decimos un cerco, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, si Dios hubiese dicho que comer pan es malo, la halajá iba a crear un cerco donde tenía la intención de evitar que tú comieras pan, y por lo tanto la recomendación que iba a aparecer en la halajá era
está prohibido por Dios entrar a una panadería. Entonces, sí, pero venga acá, pero Dios no tiene problema con panadería, el problema era con el pan. La intención de esos mandamientos, de esos 613 mandamientos, y era crear un cerco para evitar que usted fuera expuesto a violentar la ley de Dios. También es importante que ustedes sepan que hay diferencias entre mandamientos, estatutos, preceptos, leyes y juicios. Sin embargo, aunque cada uno de ellos tienen ligeras diferencias, todas las instrucciones representaban la voluntad de Dios y todas debían respetarse y obedecerse. Y usted verá dónde quiero llegar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos y nos damos cuenta que esos 613 mandamientos, de los cuales 248 se llaman mandamientos positivos. ¿Por qué mandamientos positivos? Porque son mandamientos que tienen que ver, son preceptos que tienen que ver con el hacer. Y hay 365 preceptos negativos, que son aquellos preceptos que tienen que ver con el no hacer. Por eso se le llama negativo. Positivo, aquellas cosas que se tienen que hacer, y negativos, aquellas cosas que no se deben hacer. Cuando estudiamos dentro de la cultura hebrea aquellos 613 preceptos, nos vamos a dar cuenta que 11 de ellos están destinados a la formación del carácter en el hombre o la mujer de Dios. Repito, dentro de todo el conglomerado de preceptos que vamos a encontrar en la Torá o en la Escritura, vamos a encontrar 11 de ellos que están enfocados en modelarnos el carácter. Exactamente. Los mandamientos, estatutos, dice Osvaldo, fueron creados no para prohibir, sino para proteger. Es un buen comentario. ¿Saben por qué? Porque las personas piensan que Dios es un Dios restrictivo y que quiere mantener bajo opresión a los hijos. No, no. Cuando hablamos de un cerco, la intención de ese cerco es preservarnos dentro del marco del disfrute de lo que Dios diseñó para nosotros. Y fuera de ese cerco nos podemos encontrar con peligros que no van a ser del agrado de ninguno de nosotros. Ahora bien, seguimos aquí. Les decía que de esos 613 mandamientos hay 11 preceptos que hacen referencias a las leyes del carácter. 5 positivos y 5 negativos. Y vamos con los 5 preceptos positivos que hacen referencia a las leyes sobre el carácter. Número 1. Habla del carácter del hombre o de la mujer de Dios, el que aprendamos a imitar el camino de Hashem. Hashem es la expresión, la palabra hebrea que refiere o que significa el nombre. Ustedes saben que en la cultura judía tienen por tradición no mencionar el nombre de Dios, aunque eso será tema de otro live, el nombre de Dios. Pero imitar los caminos del Señor. Y más adelante vamos a dar detalles de esos caminos, pero quiero llevarlos a ustedes de una forma estructurada para que puedan ir asimilando el espíritu de la Escritura. Número 1, debemos, precepto positivo, imitar al Señor. Si queremos tener un buen carácter, debemos imitar los caminos del Señor. Número 2, precepto positivo sobre el carácter.
debemos aprender a acercarnos y a aferrarnos a personas que conocen a Dios. En otras palabras, lo que está diciendo, ustedes tienen que asociarse con gente que aman a Dios si ustedes realmente aman a Dios. Y aquí sí es importante que pongamos atención, porque nunca podremos ser modelados en nuestro carácter a partir de influencias de personas que no aman y no siguen a Dios, y no siguen ni guardan la ley de Dios. Número 3, dice aquí, si usted quiere desarrollar el carácter, usted tiene que aprender a amar al prójimo. No sé quién fue el primero que lo dijo, pero desde que lo escuché me ha causado gracia. Amar al prójimo es un precepto de las escrituras. Sin embargo, hay algunos prójimos que no están colaborando. Hay algunos prójimos que son complicados. Pero ¿qué vamos a hacer entonces? Ubíquese ahora en el lugar del prójimo y vemos a Dios amándonos a pesar de que nosotros no colaboramos mucho. Hay mucha gente que no está colaborando. Dios quiere hacer cosas grandes, Dios quiere hacer cosas poderosas. Dios está hablando, Dios está profetizando, Dios está enviando gente, palabra, pero hay gente que no está colaborando. Entonces, si queremos desarrollar el carácter, número 1, debemos imitar los caminos del Señor. ¿Cómo imitamos los caminos del Señor? Viendo a través del estudio de la palabra cuál ha sido el comportamiento de Dios siempre, y que ese sea nuestro comportamiento. Número 2, que nos asociemos, que nos liguemos, que nos aferremos a personas que conocen a Dios, personas que podrán nutrir nuestra alma, personas que nos podrán enseñar aspectos que permitirán que nuestra alma crezca, que nuestra forma de pensamiento, como dice y decía el apóstol Pablo, alcance un nivel donde podamos entender que la voluntad de nuestro Dios es agradable, buena y es perfecta. Y número 3, amar al prójimo, como dice María Sánchez, aunque amar a algunos prójimos resulta un poco difícil. Número 4, el precepto positivo número 4 relacionado con el carácter nos dice que debemos amar a los conversos. ¿Cómo así? O sea, yo no sé si usted se ha dado cuenta de que muchas personas con sus pares no se llevan. No se llevan. No se tratan. Yo recuerdo que hace muchos años nosotros dimos una impartición y hablábamos de la importancia en las relaciones. Y decíamos que muchas personas entienden que tener una relación vertical, es decir, de abajo hacia arriba, una relación con Dios, solo con Dios, es suficiente. Pero Dios siempre ha hecho el énfasis de que la relación con Él será buena si la relación con nuestros pares es buena. Por lo tanto, no podemos hablar de altos niveles de espiritualidad si nosotros no sabemos convivir, ni llevarnos, ni amar a aquellos que profesan la fe en el Señor. Y ese punto número 4, es muy amplio. Porque yo sé que hay 2 o 3 ahí que están pensando. Tenemos que amar a los conversos, a nuestros padres, es decir, a los que son del Ministerio Río de Vida. No. Donde quiera que haya un alma, donde quiera que haya un hombre y una mujer que haya rendido su corazón al Creador, nosotros debemos rendirle respeto, honor y amor a esa persona. Y precepto número 5, les dije que de los 613 mandamientos, 11 hacen alusión al carácter,
5 de ellos son positivos. Los preceptos positivos son aquellos que nos indican acción, lo que debemos hacer. Y dice, este no le va a gustar a mucha gente. Yo sé que no, pero tengo que decirlo. Dice la Escritura, dicen los sabios antiguos, dice la tradición judía, dice el precepto número 5 de la ley del carácter, que tenemos que reprender al semejante. Yo le voy a decir la nueva versión dominicana, porque siento que hay 2 o 3 que están poniendo emoji como que, ¿qué es lo que está diciendo? Yo se lo voy a decir dominicanamente hablando. No sea apoyador de lo mal hecho. Cuando usted sencillamente no hace nada ante una acción que usted sabe que no es correcta, usted tiene evidencia de falta de carácter. Entonces, la Escritura y la tradición lo que nos dice es, usted tiene que reprender al semejante. Usted tiene que corregir, usted tiene que redarguir. Y por eso recuerde lo que dije al principio. No es una corrección ni una reprensión que tiene la intención de matarle el alma a quien yo estoy reprendiendo, sino que es una reprensión que busca una corrección, que busca una elevación, que busca una maduración, que busca que el propósito brille en esa persona. Entonces, sería bueno que 2 o 3 de los que están conectados o de los que están viendo este video en diferido renuncien ahora mismo a esa práctica de apoyar lo mal hecho. No sé en qué momento de la historia la gente dejó de entender que Dios estaba a favor de usted encubrir las cosas. De hecho, cuando nosotros nos vamos al Humash, Humash es la palabra hebrea y la palabra griega es el Pentateuco. En el contexto occidental, el Antiguo Testamento, si usted se va al Antiguo Testamento, al Pentateuco o al Humash, usted se va a dar cuenta que Dios dijo, óigame bien lo que le voy a decir, el que cometa una falta tendrá que pagar las consecuencias, pero el que lo encubra tendrá que cargar también con el peso y con parte del castigo. Entonces, amado hermano, hermano amigo, no apagues el live, no te vayas, que Dios quiere tratar contigo. Usted sabe lo que no es correcto y sin embargo no toma acción para que las cosas se corrijan. Cuando nosotros ponemos en perspectiva todo esto que hemos venido hablando, nos damos cuenta de que si nosotros queremos vencer el mal, si nosotros queremos vencer al enemigo, si queremos vencer a Satanás, si queremos vencer al pájaro malo, llámele como usted quiera llamarle, la guerra inicia dentro de nosotros mismos. Cuando nosotros analizamos y vemos el comportamiento de los hombres y mujeres de fe de hoy en día, nos damos cuenta que muchas personas andan en sus propios caminos y no en los caminos de Hashem. Que mucha gente, como decía el apóstol Pedro, anda detrás de su propia concupiscencia. Y yo siempre he dicho que la Escritura es un libro tan poderoso. Yo siempre he dicho que la Escritura es un libro tan fuerte y tan delicado que aquella persona que no tiene un nivel de espiritualidad debería tener temor de acercarse a él. ¿Por qué? Porque en la Biblia usted va a encontrar lo que usted quiere encontrar. Si usted quiere vivir una vida de sinvergüencería, usted vaya a la Biblia y va a encontrar versículos y usted va a torcer el versículo, usted va a estrangular el versículo y usted va a sacar de contexto el versículo, pero al final usted va a hacer su sinvergüencería supuestamente apoyado en la Escritura, pero no es así.
Cuando usted hace una correcta exégesis con X, cuando usted hace una correcta exégesis, usted está sacándole el néctar al versículo. Pero cuando usted hace una eisegesis con X también, eisegesis, no es de eisibao, no, pero es eisegesis, que es una palabra griega. Usted no está sacando el néctar del versículo, sino que usted está poniendo el versículo a decir lo que usted quiera que diga. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Mucha gente que se está asociando no a quienes sirven y conocen a Dios, sino que analice el contexto. Usted que me está escuchando, muchas personas hoy en día, su contexto, sus actividades, sus amigos, todo está relacionado con todo menos con Dios. Esto nos habla de falta de carácter. Y es la tradición, son los mandamientos, son los preceptos que nos enseñan estas cosas. Tercero, estoy en los 5 preceptos positivos. Número 3, amar al prójimo. No tengo ni que dar mucho detalle de eso. No tengo que dar mucho detalle de eso. Aquí dice, así es, primero tener que vencernos a nosotros mismos, nuestra oscuridad, rectificarnos de acuerdo a la palabra de Dios. Es así que venceremos, dice la pastora Laura. Amor al prójimo, amado. Estamos viviendo en una temporada donde lo que reina es el egoísmo. Y usted pensará, wow, pero el apóstol se está volviendo loco, él se está yendo al extremo. En estos días yo estaba viendo una película, una serie, un pedazo de una serie con mi esposa. Y el individuo, él es un agente especial del FBI, no sé qué. Lo que pasa es que a él le secuestran a la hija y a la esposa. Y ese bendito policía, un policía de bien, por ir a rescatar a su esposa y a su hija, mató como a 9,000 gente. Y al final, usted sabe cómo terminan toda la película, ¿verdad? Entonces yo le decía a mi esposa, wow, óigame bien, ¿a dónde llega el egoísmo del ser humano donde la vida del otro no me importa siempre y cuando sea para yo guardar lo que yo considero que es mío? Yo no estoy diciendo que usted ponga al hijo suyo o la hija suya en el mismo pedestal de otra gente. Lo que le estoy diciendo es que nos hemos dejado envolver del sistema. Y el sistema es un sistema egoísta. Fíjese, imagínense ustedes, vamos a recrear esta película. Yeshua es el enviado del Señor, el enviado de Dios. Y lo agarran preso para crucificarlo. Cuando Dios se entera de eso, como Él es su enviado, Él desciende de su trono y acaba con la raza humana. Y al final sale Dios caminando, no, como en toda la película, está Dios en una ambulancia sentado, arreglándole con una curita, abrazando a su enviado. Ok, te salvé, pero maté al mundo entero. Dios mío. No. Él puso en balanza el amor al prójimo. Por eso es importante que a partir de ahora, al momento de tomar decisiones, pensemos en el prójimo. ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Cómo podrá afectar? Todo eso, cuando usted empiece a verlo de esa manera y a considerarlo de esa manera, usted verá cómo su carácter irá siendo desarrollado. ¿Y qué decir, hermanos, de las relaciones entre la gente de la iglesia?
Imagínense, ¿qué le puedo decir? Los chismosos más veteranos, lamentablemente a veces usted lo encuentra profesando una fe. Y yo quiero que usted sepa que más adelante, en las próximas semanas, yo le voy a decir al momento de terminar cuáles van a ser algunos de los temas que vamos a trabajar. Pero yo quiero que usted sepa que dentro de esos preceptos hay preceptos que están dirigidos a las personas maledicientes que hablan mal y que también son chismosos. ¿Cuál es la relación entre los padres? Yo siempre lo he dicho. O sea, ¿de qué sirve que usted honre al apóstol, ame al apóstol, le abra la puerta al apóstol, ore por el apóstol, le pase el agua al apóstol, y usted al que no es apóstol, usted no se lo haga? ¿En qué momento fue que pensamos que los títulos nos elevaban de categoría? No, los títulos definen una función, pero no nos elevan de categoría. Ahora, cada título requiere la honra y el respeto debido de acuerdo a la dignidad que representa. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el mundo? Gente que no reprende al semejante. Gente que sabe lo que está mal. Pero yo no te voy a acusar, porque si tú me acusas, yo no sé, me viene así, estoy siendo como iluminado, estoy siendo como iluminado. Hay un país en el mundo donde condenaron a alguien por sobornar y no aparece ningún sobornado. Dios mío, yo no entiendo este asunto. Y podemos hablar de carácter. Podemos hablar de carácter. Como dice la doctrina de la iglesia, queremos que Cristo venga. Señores, que Cristo no venga. Porque si vienen estas condiciones, y yo sé, hermano, que cuando uno habla por las redes, cortan un pedacito y después sale, mire, el apóstol Emerson dijo que Cristo no venga. Esa gente que no tienen oficio, que se dediquen a eso, amén. Pero yo quiero que usted que está escuchando lo que estoy impartiendo, lo que estoy enseñando, abrace esto y le dé un cambio radical a su vida. Ah, no, porque pasa que la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios, pero sin carácter tampoco. Porque ¿cómo tú puedes sostener una santidad sin carácter? Alguien que me lo escriba ahí, porque yo no entiendo este asunto. Una persona que se ama a sí misma no hace daño al prójimo. Al amarle siento lo que el otro le puede doler o dañar. Pero muchas veces somos crueles. Entonces, mis amados, ya el tiempo se nos ha ido agotando. No quiero extenderme mucho, pero sí quiero que usted por favor reflexione en lo que estamos hablando. Quiero hacer un resumen rápido. Hemos hablado de que la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que la escritura habla y enseña e imparte tiene la intención de formarnos para que estemos calificados para cualquier obra. El Padre se nos ha revelado y la revelación es la manifestación de su carácter, de su voluntad y de su presencia. A través de la escritura que ha sido inspirada, nosotros podemos entender que podemos recibir la enseñanza. La enseñanza está relacionada a Dios dejar que nosotros veamos los principios que necesitamos para poder vivir la vida de acuerdo al estándar que Él exige. Número 2, la escritura nos redarguye. ¿Qué quiere decir eso? La escritura misma, cuando yo vengo delante de ella, me dice, Emerson, eso que tú estás haciendo no es correcto. O envía a alguien que me diga, eso no es correcto. Pero no lo hace con la intención de destruirme, sino de que yo sea reparado. Me corrige. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente me muestra lo incorrecto que estoy haciendo, sino que me dice cuál es la forma correcta de hacerlo. Oye, ¿qué espagueti más malo hiciste tú, muchacha? Dios mío, yo nunca había comido un espagueti más malo. Ok, enséñame cómo que se hace. Ya me dijiste que son malos. Ya yo sé que son malos. No, ya me dijiste. Ahora dime cómo se hacen buenos.
Ah, mira, se hacen así, así, así. Eso es corregir. La escritura nos instruye. ¿Qué es instruir? Vamos a la práctica, pero yo te voy a guiar. Ok, ven, yo te voy a enseñar a hacer los espagueti al paso. De hecho, cuando a mí me enseñaron a hacer espagueti, yo no sé ustedes, pero a mí me enseñaron que para yo saber que ya estaban blanditos, usted tenía que sacar uno y tirarlo de la pared. ¡Pac! Y si se pegaba, era ya porque estaban. Pero me instruyeron. Entonces, cuando hablamos de los preceptos de Dios, nos damos cuenta que de los 613 preceptos dedicaron 11 a las leyes del carácter. Esos 613 preceptos positivos, porque son cosas que hay que hacer, y negativos, que son cosas que no hay que hacer, nos damos cuenta que hay 5 positivos y 5 negativos. Y hoy hablamos de los 5 positivos. Número 1, imitar a Dios en sus caminos, ver cuál es el comportamiento de Él en cada escenario y que lo imitemos. Número 2, que nos acerquemos, que nos aferremos a gente que ama a Dios, que busca a Dios, que sigue a Dios, que escudriña las escrituras. Número 3, aprendamos a amar al prójimo. Déjese ayudar, déjese amar. Es duro amarte, pero hay que amarte, entonces ayúdame. Número 4, mostremos amor, respeto y dignidad a nuestros pares. Porque cada uno de nosotros somos vasijas de barro, pero cada uno de nosotros portamos la esencia de la divinidad dentro. Sí, por más desgraciado que usted crea que es una persona, trátela con respeto. Y número 5, reprenda al semejante. No sea apoyador de lo mal hecho. No se haga el ciego, no se haga el sordo. Déjele eso a Shakira, ciego, sordo y mudo. Déjele eso a Shakira, usted no. Entonces, mis amados, para la próxima semana vamos a estar compartiendo con ustedes en este camino, en este sendero que vamos a transitar sobre las leyes del carácter a través de la escritura. También vamos a tratar los aspectos negativos, los mandamientos, los preceptos negativos. ¿Qué cosa no debemos hacer para que nuestro carácter crezca? Hoy hemos visto 5 cosas que debemos hacer para ejercitar nuestro carácter. La próxima semana vamos a estar tratando sobre las cosas que no debemos hacer porque no nos ayudan. El carácter es importante. Yo quiero que usted sepa que a este servidor, algunos de ustedes lo saben, porque yo lo he testificado. Este servidor un día fue una persona a mi casa, y me dijo: pastor, yo quiero que usted me excuse que me aparecí aquí, pero vine a hablar con usted. Ojalá y él vea este video, por se va a acordar de él, si es que no sé dónde está. Yo dime, mi hijo, yo me voy de la iglesia. ¿Pero por qué te vas de la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? Me dijo así mismo, con todo el respeto, me dijo: usted me tiene harto a mí hablándome de carácter. A cada rato en la iglesia que el carácter. Es harto que me tiene ya hablando del carácter. Me voy de la iglesia. Yo me quedo mirándolo. Y él me dice: usted no tiene nada que decir, usted va a dejar que yo me vaya así. Y le dije: bueno, mijo, lo único que te puedo decir es que la actitud con la que has venido y en la forma que me lo has dicho me deja muy claramente que te falta carácter. Ay, Dios mío, Padre. Bendiciones, Nancy. Un abrazo para ti y tu familia. Quiero, antes de terminar, orar, hacer una oración. Quiero orar. Quiero que nos pongamos de acuerdo. ¿Qué es orar? Una de las tantas definiciones que podemos encontrar de orar es torpedear, es bombardear el mundo espiritual con palabras proféticas, con palabras ordenadas, con palabras dirigidas para que nuestro espíritu se conecte con el diseño de Dios. Y yo oro en esta hora, bajo esta hermosa presencia, para que cada uno de nuestros hijos y asociados a nuestro ministerio y aquellos amigos que en algún momento van a ver este video porque usted lo compartió o indiferido, oro para que el carácter de Dios sea modelado en cada uno de nosotros.
para que experimentemos su gracia, para que experimentemos su bendición, para que seamos los hombres y mujeres que fuimos destinados a ser en esta tierra, que podamos bendecir esta tierra, que podamos ver el diseño de Dios ejecutado en nosotros y que por sobre todas las cosas podamos ser felices. Yo les bendigo con toda bendición del cielo.